Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que están viendo esta presentación. Bueno, como bien ya comentaron, este es un trabajo que se desarrolló en medio de la investigación del máster en estudios de mujeres y ciudadanía. Entonces, la intención de esta mañana es un poco mostrar las herramientas, sí, que son los sistemas de información geográfica para reivindicaciones feministas. Las fotografías que están incorporadas en esta presentación fueron tomadas el día 8 de marzo en la ciudad de Temuco, que es el área de estudio que está trabajada. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahí sí. Bueno, esta es una plataforma, voy a hacerlo un poco al revés de lo que se suele hacer, entonces les voy a mostrar el resultado y después les voy a explicar un poco cómo se fue desarrollando. Como vemos, nosotros estamos en la península ibérica y de repente a veces se nos puede olvidar lo sureño que estamos en relación a este sitio actual. Entonces antes teníamos que pasar por el estrecho de Magallanes para poder llegar hasta la zona de estudio de esta investigación. Entonces, a medida que nos vamos aproximando, ni siquiera aparece todavía la ciudad en el mapa. Entonces, al costado izquierdo se puede visualizar las capas de información que tienen no solamente una visualización, sino también contenido que da a cada uno de esos tramos y líneas que están marcadas. Entonces, si yo desmarco, como se ve ahí en la pantalla, ya no aparece toda la información y se ven dos capas adicionales. La que es de color amarillo o naranjo indican las calles que tienen nombres de hombres y las que están en morado o lila son las que tienen nombres de mujeres. Como se puede observar, es una gran diferencia, pero además de solamente esta información que se ve en el mapa, también tiene esta información adicional en donde se detalla el nombre de la persona, la época en que vivió, las características por qué es reconocida y adicionalmente, como vamos a mostrar acá, se ve el enlace que direcciona tanto a Memoria Chilena, que es una plataforma de información histórica y de importancia para Chile, y también Wikipedia como una enciclopedia de uso libre. Entonces acá podemos ver el caso de Gabriela Mistral, que sale muy detalladamente con archivos, textos, imágenes, y vemos la información que nos proporciona también esta enciclopedia libre, que es una de las más consultadas a nivel mundial. Entonces podemos contrastar información y poder tener una conclusión respecto a estas lecturas si es que nos interesa esta persona reconocida, que en el caso de este estudio se hizo el detalle solamente a las mujeres, se omitieron el caso de los hombres. Acá podemos ver el caso de Janiqueo, que es una líder que fue reconocida por ser guerrera, que vivió aproximadamente a mediados del 1500, sin embargo aún se mantiene en la memoria histórica del pueblo mapuche, y esto es lo que podemos ver en el registro de Wikipedia. Entonces no aparece en Memoria Chilena, pero aparece en la BBC un registro sobre esta persona y podemos hacer el contraste también de información y darnos cuenta esta diferencia a partir de cuál es el rol que ocupó en la sociedad una persona que es de características intelectuales y otra de características activistas o perteneciente al pueblo mapuche. Este es el caso de Irene Hueche, que era una propulsora del etnoturismo en la comuna de Temuco de las Casas, y tampoco hay información sobre ella en Memoria Chilena, pero se incorporó un video que elaboró la Municipalidad de Padre Las Casas, que es como el ayuntamiento o el símil de él, y ahí podemos ver el contexto en el que habita y por qué es su importancia. Y acá tenemos una pequeña reseña que aparece en Wikipedia. Entonces permite contrastar esta información y es una plataforma que está disponible en internet. Entonces pertenece a la empresa Artis de Esri y ahí podemos continuar. Entonces ese es el spoiler de la presentación y ahora les voy a explicar por qué se hace esto. Entonces, primero, ¿y cuál es la vinculación entre geografía, feminismos y el territorio de estudio? Entonces tenemos que Linda McDowell, ella dice de que los lugares expresan relaciones de poder, que indica la norma y que se establecen límites que son tanto sociales como espaciales. Entonces a partir de esta reflexión podemos entender quién pertenece y qué persona está excluida de estos sitios, porque no se siente cómodo, no se siente perteneciente a ese sitio.
Además, y en paralelo, existe una crítica hacia las epistemologías masculinistas que intentan de separar al investigador del investigado. También desde los años 2000 se ha potenciado el uso crítico de estas tecnologías que se acaban de mostrar, y existe también esta hegemonía del inglés que ha desautorizado otras formas de pensar, y el ideal se intenta de, ojalá, escribir en inglés y que este conocimiento se comparte en este idioma. Por tanto, quienes no tienen una base sólida en ese conocimiento idiomático quedan en desventaja. Y además se ha generado el cuestionar del saber oficial utilizando el espacio como un hecho social. Entonces, teniendo estos antecedentes, Diana Lam dice de que la geografía feminista brinda la posibilidad de conquistar, que son espacios teóricos, tanto metodológicos, para visibilizar las diferencias sociales, entender los enclaves de la organización social, y también porque se ha discriminado a la mujer y las disidencias del espacio como un control social y político. Entonces, con estos antecedentes nos permite decir de que históricamente se ha excluido a este grupo de la población, que son mujeres y disidencias, de los núcleos de poder como son las ciudades. Si continuamos, por favor, a la siguiente. Entonces, complementando un poco esta idea, tenemos de que además la metáfora tiene poder y es creada por cualquier herramienta que transmita un lenguaje, y la cartografía como una imagen permite identificar y crear este discurso de los lugares. Las calles, al ser un elemento de los fragmentos que pueden explorar tanto los nombres y la memoria, lleva consigo esto que se denomina la toponimia, es decir, que es la expresión del lenguaje de esos sitios que son las calles. Y por tanto, la memoria urbana puede estudiarse a través de las prácticas que anulan e invisibilizan, por un lado, los acontecimientos, pero también a las personas. De esta forma, tenemos de que la cartografía, a través de su toponimia, permite complementar y unificar de alguna manera la historia a partir de las interseccionalidades, la lingüística a través del imaginario, de qué pensamos sobre ese sitio, y la geografía al reconocer de que existen relaciones de poder, es decir, hay algunos que sí están y otros que no pueden estar. Bajo este supuesto, la localización de una calle específica con una toponimia determinada posee una carga de sentido que puede ser analizada desde esta perspectiva feminista. Sí, por favor. Y ahora vamos un poco de lleno al tema feminista, que la interseccionalidad ha llegado de alguna manera para ser un puente entre el feminismo postcolonial y el feminismo postmoderno. Y aquí se pueden complementar con ideas como el Bell Hooks, que reconoce el racismo como un problema en la jerarquización de las relaciones, o Mohanty, que a fines de los 80 cuestionó los efectos políticos de la homogeneización de lo que significa ser mujer. No es lo mismo ser una mujer europea que ser una mujer desde los sures, que ser una mujer con una preferencia específica. Entonces, como que no todas tenemos la posibilidad de encajar en ciertos sitios. Y también Spivak enfatiza en la exclusión de las mujeres subalternas al ser desplazadas históricamente de estos discursos predominantes. Es decir, por ejemplo, las sufragistas intentaban incorporarse en el mundo político diciendo de que era una herramienta para poder estar, pero no todas estaban siendo reconocidas como mujeres ciudadanas o intentando de serlo, porque las mujeres afrodescendientes en aquella época no eran parte de este grupo que estaba intentando adoptar el derecho a voto, por ejemplo. De esta forma tenemos de que es útil crear estrategias que visibilizan en los diversos territorios y en especial en esta periferia del tercer mundo racializado, principalmente porque las mujeres de los pueblos originarios han sido invisibilizadas y su unidad, además de este orden patriarcal, también al de clase y también al de raza. Si continuamos. Bueno, y esto puede verse un poco caótico, pero un poco para explicar la metodología del trabajo que se mostró en un comienzo. Entonces está dividido por objetivos específicos, esto bajo la propuesta epistemológica que brinda la geografía de la percepción, a partir de esta memoria de la experiencia de habitar un sitio, la geografía crítica, a través de la interpretación histórica de los lugares, y la geografía postmoderna al intentar de
crear estos discursos territoriales. Entonces, para el objetivo de la clasificación de la red urbana, que era el objetivo 1, se intentaron hacer 3 formas distintas, intentando materializar una metodología feminista. Hay que recordar de que este trabajo se realizó en plena pandemia, entonces habían dificultades propias de la situación global que estaba ocurriendo en aquel entonces. Y bueno, este trabajo también se inspiró en la creación que hicieron Geochica desde el año 2004, si no me equivoco, que hicieron una plataforma muy parecida, bajo otro soporte, para identificar las calles con nombres de mujeres. De hecho, su proyecto se llama Mujeres con Calle. Y bueno, junto a ellas, o a una de ellas, se hicieron talleres para poder generar herramientas con mujeres que tuvieran interés por crear esta plataforma en Chile. El primer taller tuvo una convocatoria de 100 mujeres principalmente, y a pesar de que se hicieron 3, la demanda de la pandemia y todo esto dificultó mucho la materialización en el proyecto como tal. Entonces el primer taller tuvo una alta convocatoria y fue disminuyendo en función al paso del tiempo. Entonces, a pesar de que se quería hacer un trabajo en red de características globales, no se pudo materializar por esto. Entonces fue llevado a cabo entre enero y mayo y finalmente se descartó porque los plazos igual avanzan. Después se intentó hacer un trabajo de características locales o micro con una red de las universidades regionales de Temuco y Padre Las Casas, o sea, Temuco principalmente, porque la otra comuna no tiene universidades. Y se contactaron estudiantes de la Universidad Católica de Temuco y también estudiantes de Historia y Geografía de la Universidad de la Frontera, a través de sus respectivos directores de carrera. Entonces, tampoco se pudo llevar a cabo y finalmente se tuvo que realizar un trabajo de gabinete de forma individual, y eso se realizó en agosto. Después, para el análisis, se consideró el espacio y el tiempo, elaborando esta cartografía para reconocer el crecimiento urbano y la línea temporal para contrastar los fenómenos o hitos que marcaron ciertas temporalidades. Y finalmente, la presencia pública de las mujeres se hizo a través de esta descripción biográfica, a través de esta memoria chilena y Wikipedia que les contaba en un comienzo. Así que después se contrastaron estas figuras de mujeres con la línea temporal del crecimiento del área de estudio. Eso. Bueno, y ahora el dato. Entonces, desde esta clasificación de la odonimia, que es específicamente el nombre de las calles, tenemos de que se trabajaron 864 datos que reconocían a personas en esta capital regional, pero sin embargo solamente 53 mujeres eran parte de este dato. Entonces se traduce en que es el 6,1% de los antecedentes correspondían a mujeres. Y si lo identificamos según el tipo de calles, estaban concentradas en pasaje, es decir, trazos que son de menor jerarquía y que tienen características más residenciales, entonces no están como abiertas no sé, como en el caso del centro, por ejemplo, sino de características de dormitorio residencial. Y en Padre Las Casas no había ninguna avenida que tuviera nombre de mujeres, como en el caso de Temuco. Entonces ahí uno puede identificar ciertas diferencias. Si continuamos, bueno, y esto también puede verse un poco caótico, pero es más claro de lo que se puede pensar. Arriba tenemos la línea de tiempo, que desde la fundación de la ciudad de Temuco hasta el 2001 que se hizo este trabajo. Tenemos 2 antecedentes sobre hitos que marcaron este crecimiento urbano a través de un trabajo científico de Félix Rojo, que reconoce 3 hitos, que desde la fundación de Temuco, el crecimiento acelerado y la consolidación de esta área, y después tenemos el contraste que es reconocido por la municipalidad o el ayuntamiento de esta área de estudio. Entonces tenemos la fundación y consolidación, después el reconocimiento como una aldea militar fronteriza, A importante, Ciudad del Sur, después como un reconocimiento hacia la capital regional, Temuco como centro metropolitano del sur, y después se le reconoce como el colapso urbano.
Y también se incorporó en esta franja de tiempo la entrega de los títulos de merced, porque al ser un territorio ancestralmente ocupado por comunidades indígenas, el Estado al momento de ocupar este sitio se entregó los títulos de merced, que era un reconocimiento de que esto que ancestralmente era, que no tenía la institucionalidad del Estado de Chile, le entregó este documento que valida su ocupación histórica. Entonces se entregó durante ese periodo y que ahora al final es una herramienta legal que permite decir esto es mío y me lo reconoció Chile en aquel momento. Entonces, mientras Temuco se estaba fundando, al par de años se graduó Eloísa Díaz, que fue la primera médica latinoamericana. Entonces ahí podemos ver un contraste un poco de estos hitos feministas a nivel nacional y latinoamericano, en contraste con los procesos que iban ocurriendo en el sur de este país. También se crea la ley de matrimonio civil, que hace un cambio y una transición sobre las formas de vincularse en la familia a nivel de Estado. También los terremotos, que marcan un cambio en la infraestructura, en los modelos de desarrollo, y así una serie de hitos que marcan las formas y dinámicas de las sociedades. Si continuamos, entonces, como para poder hacer la bajada sobre las mujeres y la vinculación con la historia local, tenemos de que de estas pocas mujeres, que ya eran 53, que en realidad son 51 porque había de repente repeticiones en esta tipeo que hace a veces las instituciones de Chile, entonces formalmente son 51, tenemos que solamente 23 de ellas corresponden a una época de vida que se compara con la creación de la ciudad. Entonces, esto permite reflexionar un poco de cuál es la mujer moderna o qué tipo de mujeres estamos recordando y rememorando como ejemplo o ícono para poder continuar hacia las posibilidades que tenemos nosotras como mujeres. Y acá tenemos una simbología que permite reconocer un poco, se lo voy a describir como el origen a nivel continental, necesito ayuda. Dice, sí. ¿Posición qué? Sí. América, Europa, África y Centroamérica. Vale, entonces una era el origen continental, el otro era su orientación sexual. Sí, y el otro está oficio, profesión, claro. El otro sexualidad y el otro origen. Eso, sexualidad. Sexualidad, oficio, profesión y origen. Gracias, muchas gracias. Y bueno, ahí podemos ver un poco este intento de generar un reconocimiento sin las interseccionalidades que tenemos algunas mujeres, y en el costado podemos ver este contraste y diferencia hacia las calles que tienen nombres de hombres. Entonces cuando nos dicen, no, si no hay brechas de género, o sea, veamos los antecedentes. Y por otro lado tenemos que solamente Dominga de Culmán e Irene Hueche Meliqueo serían las únicas mujeres mapuches contemporáneas que están recordadas. Y si vemos los círculos negros, serían ubicadas en las periferias y en zonas residenciales. Entonces, claro, la estamos recordando, la estamos rememorando, pero ¿en qué lugares? ¿Está teniendo la calidad de visibilidad que requiere su contribución, siendo de que ese es un territorio ocupado ancestralmente por el pueblo mapuche? Si pasamos a la siguiente. Entonces, como para ir cerrando ya, además de esta reflexión que permiten los antecedentes y los datos, tenemos también que hay ausencias y omisiones. Por ejemplo, esto de la temporalidad. Había principalmente mujeres que databan antes del 1900. Entonces, esta idea de cuál es la mujer moderna, cuál es la mujer de post-2000. También el tema de la identidad sexual. La diversidad sexual como todavía se reconoce como una excepción. Acá tuve la osadía de reconocer, por ejemplo, a Gabriela Mistral como bisexual, porque hay ciertos antecedentes que la vinculan a figuras masculinas y al finalizar su vida se le vincula también con una mujer. Entonces, sé que puede ser un tema polémico y crítico, pero tenemos que empezar por algo para poder buscar otros referentes.
También el tema del trabajo y los oficios. No había mujeres asociadas a estas ciencias duras, tampoco a la tecnología o siendo inventoras, o algo que viene todavía desde las reivindicaciones de los años 80, que es el trabajo doméstico y de cuidado. No se reconoce todavía como tal, como una contribución para el sistema capitalista que se mantiene hasta ahora. Y en cuanto a la interseccionalidad, no habían, por ejemplo, mujeres en situación de discapacidad, tampoco afrodescendientes o de alguna religión o espiritualidad que fuese diferente a la cristiana o mapuche. Entonces, la presencia de mujeres en las calles se mantiene como lo de anecdótico y todavía como la excepción. Vale. Y ya para finalizar, que ya justo terminó los tiempos, estas son imágenes que fueron capturadas para el 8 de marzo del año 2022 y tenemos que en la plaza de armas, que ahora se ha resignificado y se le denomina como Plaza Janequeo, estaban las organizaciones de las mujeres y por ejemplo ahí tenemos algunas mujeres mapuche, atrás tenemos a mujeres que estaban danzando en la plaza o mujeres que a pesar de la lluvia estaban andando en bicicleta para expresarse, agruparse y mostrar o bailando o compartiendo los paraguas. Entonces son formas que a veces no están visibles para esta colaboración mutua, así que eso les voy a presentar el día de hoy. Muchas gracias.